Otro astrónomo y matemático, John Lubbock, opinaba lo mismo e incluso mostró fórmulas para calcular sus distancias. En la reunión de la British Association for the Advancement of Science, en 1850, el presidente dijo lo siguiente: estaba ganando popularidad la opinión de que las estrellas iban acompañadas de grandes orbes que no emitían luz alguna. Bessel, el mejor astrónomo de nuestra época, en una carta hacia mi persona en julio de 1844, dijo: continúo creyendo que Procyon y Sirius son realmente estrellas dobles y que cada una está compuesta por una estrella visible y una invisible. Una laboriosa investigación en Königsberg por parte de Peters y de Schubert respalda la creencia que tenía Bessel de que hay estrellas invisibles en el cielo. Johann Heinrich Lamberth, matemático, físico, astrónomo y filósofo, dijo en su Cosmological Letters on the Arrangement of the World: existen cuerpos cósmicos oscuros de gran tamaño. La existencia de estos orbes no luminiscentes en el cielo ha sido documentada a lo largo de la historia y estos parecen ser la causa directa de los eclipses. Los planetas y las estrellas. La palabra planeta viene del griego planete y significa vagabundo o errante. Las civilizaciones antiguas creían que los planetas eran estrellas errantes, wandering stars en inglés, que vagaban por el firmamento siguiendo un camino diferente al de las demás estrellas. En el modelo heliocéntrico, los 8 planetas del sistema solar son representados como grandes esferas de tierra firme a millones de kilómetros de distancia. La definición oficial de planeta según la Real Academia Española es la siguiente: cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la luz que refleja. En particular los que giran alrededor del Sol. El problema es que esta definición oficial no cuadra con lo que vemos en la realidad. Al observar a través de un telescopio o de una cámara con un zoom potente, lo que vemos son cuerpos luminosos que cambian rápidamente de forma y de color, emitiendo su propia luz. A veces parecen células magnificadas y otras veces luces que cambian rápidamente de forma y de color. Las increíbles imágenes que podemos ver desde nuestros telescopios y cámaras no tienen nada que ver con los gráficos hechos por ordenador que muestra la NASA. Sin duda, los avances tecnológicos presentan un grave problema para la farsa heliocéntrica, ya que ahora es posible obtener un telescopio o una cámara con un zoom lo suficientemente potente como para ver que las estrellas y los planetas no son como nos habían contado. La sonoluminiscencia y la cimática son particularmente interesantes en el estudio de lo que son realmente las estrellas y los planetas. La sonoluminiscencia es un fenómeno físico caracterizado por la emisión de luz en líquidos sometidos a ultrasonidos. El ultrasonido genera burbujas que colapsan rápidamente y en el colapso se generan temperaturas muy elevadas que pueden alcanzar los 30.000 grados. En estas condiciones los electrones se separan de los núcleos de los átomos y se genera un plasma que emite luz. En el caso de la cimática, se hace vibrar la superficie de una placa, diafragma o membrana con una cobertura de partículas, pasta o líquido. En el medio usado aparecerán diferentes patrones según la geometría de la placa y la frecuencia de las vibraciones. El líquido necesario para que se produzcan estos fenómenos en la bóveda que hay en el cielo serían las aguas de arriba del firmamento. Como veremos más adelante, la Biblia menciona que hay aguas por encima de la bóveda celeste y al ver las estrellas y planetas con zoom se pueden observar una especie de olas pasando sobre su superficie, lo cual indica la posible existencia de un medio líquido más allá de la bóveda. Es curioso también que el cielo y el mar tengan el mismo color tanto de día como de noche. Visto desde arriba y de día, el mar tiene un color muy similar al cielo azul, y de noche ocurre lo mismo, lo cual indica la posibilidad de que existan las aguas de arriba. En cuanto a la relación entre la sonoluminiscencia, la cimática y las estrellas, cabe mencionar la idea de Ptolomeo. El astrónomo greco-egipcio precursor del modelo geocéntrico del universo escribió un tratado de teoría musical llamado Armónicos en el que expone que las leyes matemáticas subyacen tanto en los sistemas musicales como en los cuerpos celestes, y que ciertos modos y ciertas notas corresponden a planetas específicos y a sus movimientos. El astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers formuló en 1823 la paradoja de Olbers. Demostró mediante cálculos matemáticos que, si hay tantas estrellas en el universo como dice la teoría heliocéntrica, la noche tal y como la vemos no existiría ya que el cielo estaría siempre iluminado por la luz de tantas estrellas, que en el modelo heliocéntrico son soles a trillones de km de distancia. Para intentar solucionar este grave problema, los defensores del modelo heliocéntrico propusieron varias teorías, ninguna de las cuales solucionó el problema planteado por Olbers. En el mundo real no hay millones de estrellas, sino una cantidad reducida, tal y como vemos con nuestros propios ojos.
Johannes Kepler, astrónomo conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas, publicó en 1627 su libro Tabulae Rudolphinae, en el que calculó la distancia de los planetas. Su teoría se basaba en que, si se sabía la distancia a uno de los planetas, se podría entonces calcular la distancia a todos los demás planetas. Los cálculos de Kepler son la base de las distancias que maneja la astronomía moderna. Esta puede parecer la forma más simple de aritmética, pero toda la teoría de distancias relativas se cae a pedazos teniendo en cuenta que Kepler no tenía ni idea de la distancia lineal que había desde la Tierra a ninguno de los cuerpos celestes del firmamento y basó todos sus cálculos en los movimientos aparentes de los planetas. Si bien no menosprecio la genialidad de Newton y Kepler, pues los aprecio probablemente más que cualquiera de los que siguen sus teorías ciegamente y sin conocimiento, sí me entristece que aceptaran la teoría de Copérnico tan rápidamente como si fuera una verdad absoluta, sin haberla examinado ni cuestionado antes. Como consecuencia, su gran inteligencia fue desperdiciada glorificando una torpe teoría. Gerard Dixon, Kings de Tromed. Es geométricamente demostrable que todas las luminarias visibles del firmamento se encuentran a no más de unos pocos miles de kilómetros de altura. El principio de medición que demuestra este hecho es la triangulación plana con una línea de base adecuadamente medida, algo que ningún matemático que se haga llamar experto podría negar. Todas estas luminarias, incluyendo el Sol y la Luna, al estar tan cerca nuestro, no pueden sino ser mucho más pequeñas que la Tierra que habitamos. Están todas moviéndose alrededor de la Tierra, la cual es inmóvil, y por tanto solo pueden ser estructuras secundarias que sirven como suministro para la Tierra y sus habitantes. Samuel Rowbotham, Earth Not a Globe. La bóveda celeste, el límite superior. Todas las civilizaciones antiguas creían que había un límite físico en el cielo. Los caldeos y los egipcios se referían al cielo como la inmensa cubierta del mundo, en India y Persia se creía que era una especie de cubierta metálica, Homero en sus poemas decía que el Olimpo, así llamaban al cielo en la antigua Grecia, estaba hecho de metal, Ptolomeo en su sistema geocéntrico del universo dijo que el cielo estaba hecho de una sustancia metálica y transparente y la Biblia dice que el firmamento es sólido como espejo de metal fundido. Job 37, 18. Los nombres que se le dan a este límite físico en el cielo son firmamento, domo, cúpula o bóveda celeste. Varios fenómenos meteorológicos tienen una explicación oficial no muy convincente que sin embargo tienen sentido al contemplar la existencia de una bóveda reflectora en el cielo. El arco iris, según la explicación oficial, es un fenómeno óptico y meteorológico producido por la refracción de los rayos del sol cuando estos atraviesan gotas de agua en la atmósfera. En realidad, esta explicación no tiene ningún sentido porque las gotas de agua están en un entorno de 3 dimensiones mientras que el arco iris existe en una línea de 2 dimensiones, por lo que, si el arco iris se forma tal y como dicen, deberíamos observar cómo se forman millones de arco iris a lo largo de todo el espacio en el que hubiera gotas. Sin embargo, lo que vemos es que el arco iris forma una simple línea 2D, por lo que solo puede haber 2 puntos de luz que influyen en la creación del arco iris. Y estos puntos de luz son el Sol y la bóveda celeste que actúa como espejo reflector de la luz solar. Los diferentes colores del arco iris son causados por la luz reflejada en la bóveda cristalina y metálica, la cual hace de prisma. Los halos solares supuestamente se producen por la refracción de la luz solar sobre los cristales de hielo que hay en las nubes. En realidad, la explicación más lógica es que son reflejos de luz solar provocados por la bóveda. Al encender una cerilla dentro de un bol de cristal se obtiene un resultado idéntico al halo solar. Según la explicación oficial, las auroras boreales se forman por la radiación solar o por cambios en el campo magnético del Sol, cosa que no explica realmente la formación de este fenómeno. Una explicación más adecuada es que las auroras se forman cuando los electrones del Sol impactan sobre la bóveda cristalina electromagnética, creando brillos y estriaciones fluorescentes en el cielo. Algo que se pregunta mucha gente es, si hay una cúpula en el cielo, ¿cómo entran los meteoritos? Una respuesta bastante convincente es la explicación que da Gabriel Henriette en su libro Heaven on Earth. Los meteoritos son obviamente fragmentos que se han desprendido de la bóveda y han caído a la superficie terrestre. Al analizar estos fragmentos se detectan grandes cantidades de metal, de lo que podemos concluir que la aparente brillantez del cielo es debida a la presencia de metales en su composición. La explicación de Henriette es bastante lógica, teniendo en cuenta que todas las imágenes de supuestos meteoritos en el espacio son claramente composiciones hechas por ordenador. Los fenómenos atmosféricos como las tormentas y los relámpagos también parecen tener su origen electromagnético en la bóveda.
También es obvio que las descargas eléctricas que producen los relámpagos suceden entre la superficie de la Tierra y la bóveda del cielo. Partes de la bóveda se expanden, separan o explosionan bajo la presión causada por el paso de corrientes eléctricas intensas y de sus descargas. Por eso se producen las cortas detonaciones llamadas truenos, los cuales son amplificados posteriormente por la bóveda creando un eco. Gabriel Henriette, Eavenaneart. Las antiguas civilizaciones decían que la lluvia era parte de las aguas que hay más allá de la bóveda y que caen a la tierra a través de grietas. Cabe mencionar al respecto que la lluvia siempre sucede después de una tormenta, la cual dice Henriette que se forma a causa de las expansiones, separaciones y explosiones de la bóveda. Por tanto, tendría sentido que, tras producirse grietas en la bóveda a causa de las tormentas, inmediatamente después pase por ahí el agua que llamamos lluvia. Los cometas, meteoritos y estrellas fugaces son fenómenos que tienen su origen en la bóveda. Los cometas son manifestaciones luminosas espontáneas creadas por reacciones eléctricas que ocurren en la bóveda celeste, lo cual explica su aparición repentina y su rápido movimiento. Los cometas no van acompañados de sonido, por lo que no hay una descarga eléctrica, como en el caso de los relámpagos, que cause una separación y detonación en la bóveda. Los relámpagos por tanto sucederían en el espesor de la bóveda, mientras que los cometas lo harían en su superficie. El recorrido de los cometas que suceden en la superficie de la bóveda es parabólico, por lo que adoptan la forma curvada de la media esfera que es la bóveda. La formación de los cometas parece ser debida a la influencia de los cuerpos celestes cuando pasan por ciertos puntos de la bóveda celeste, particularmente cuando pasan a 29 grados de la constelación del zodíaco Sagitario. En el caso del cometa Encke del 21 de diciembre de 1795, el Sol estaba a 29 grados de Sagitario. En el cometa Brock del 11 de noviembre de 1911, Mercurio pasaba a 29 grados de Sagitario. Y para el cometa Donati del 2 de octubre de 1958 era Marte la que pasaba a 29 grados de Sagitario. Este fenómeno también es aplicable cuando cuerpos celestes pasan a 3 grados de la constelación de Géminis. En el mencionado cometa Donati, Urano estaba a 3 grados de Géminis. En el cometa Halley del 4 de marzo de 1910, Mercurio estaba a 3 grados de Géminis. Todas estas circunstancias no son casualidad y apuntan a la existencia de una ley matemática que dicta la formación de los cometas cuando los cuerpos celestes se encuentran en ciertos grados del zodíaco. Gabriel Henriette, Eavenaneart. El gobierno encuentra la bóveda celeste. Es bien sabido que los nazis realizaron numerosas expediciones misteriosas a la Antártida. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense también empezó a realizar estas expediciones, empezando por la Operación Iljump en 1946, que sigue siendo la mayor fuerza expedicionaria jamás enviada a la Antártida por los Estados Unidos. Esta operación, encabezada por el almirante Byrd, que era masón de grado 33, tenía una duración estimada de 6 a 8 meses y sin embargo se canceló a las 8 semanas por motivos desconocidos. El almirante Byrd ya había realizado otras expediciones anteriores a la Antártida y sabía que había algo de gran importancia allí, tal y como reconoció en una entrevista televisada. El vídeo se puede encontrar en YouTube. Concretamente, Byrd dijo que en la Antártida había un continente totalmente inexplorado más grande que los Estados Unidos que tenía un gran valor tanto para las naciones como para los científicos. Seguramente encontraron los límites exteriores de la bóveda celeste y por eso abortaron la operación Iljump mucho antes de lo previsto. Varios testigos de la misión dijeron que habían presenciado la desintegración de varios aviones al chocar estos contra una barrera invisible, más allá de los muros de hielo antárticos. Después de esta operación, siguieron más expediciones americanas a la Antártida, como la Operación Windmill, 1947-1948, o la Operación Deep Freeze, 1955-1956. Casualmente en 1957, un año después de estas operaciones, la Unión Soviética envió el primer satélite al espacio, el Sputnik 1, y en 1958 los Estados Unidos crearon la Agencia Espacial de la NASA. Seguidamente en 1959 el gobierno americano redactó el sistema del Tratado Antártico, el cual regula las relaciones internacionales respecto a la Antártida y básicamente monitoriza toda actividad que se desarrolle allí, impidiendo que cualquier persona pueda ir a investigar el lugar sin permiso y seguimiento del gobierno. Se dice que este tratado fue una expresión diplomática de la colaboración científica y operacional entre varios países, principalmente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, los cuales estaban en plena Guerra Fría.
Uno no puede evitar preguntarse qué había en la Antártida que fuera tan importante como para que la Unión Soviética y los Estados Unidos firmaran conjuntamente un tratado cuando ambos bandos estaban enfrentados en plena Guerra Fría. Un año después de la entrada en vigor del Tratado Antártico, en 1962, Estados Unidos llevó a cabo otra operación militar. Se trataba de la Operación Dominic, el mayor programa de test de armas nucleares que han realizado los Estados Unidos y entre los que se encontraban varios test de explosiones nucleares a gran altura. Estas operaciones con misiles a gran altura fueron llamadas Operación Fishbowl e incluyeron el misil Thor, lanzado a gran altura. Lo intrigante de estas operaciones es la simbología encubierta en sus propios nombres. Dominic viene de la palabra ítalo-romana Dominicus y significa de Dios o que pertenece a Dios, mientras que Fishbowl significa pecera en inglés. Esto nos deja con la operación pecera de Dios, lo cual es una clara referencia a la bóveda celeste que cubre la Tierra y que pretendían atravesar con estas operaciones a gran altura. El misil Thor también incluye simbología ocultista ya que Thor es el dios del trueno en la mitología nórdica germánica y los Illuminati usan el trueno o el rayo como símbolo para representar a Satanás. Esto es porque en la Biblia se dice, yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo Lucas 10:18. Los resultados de la Operación Dominic llamaron mucho la atención de los científicos por varias razones. El pulso electromagnético generado por las explosiones a gran altura presentaba diferencias muy significativas con respecto al pulso electromagnético generado por explosiones cercanas a la superficie terrestre. Estas explosiones a gran altura generaron auroras en el cielo, algunas de las cuales aparecieron al instante en la parte opuesta de la Tierra. Los fenómenos observados a raíz de los test a gran altura revelan la existencia de una bóveda con carácter electromagnético en el cielo. Al chocar contra la bóveda, los misiles provocaron auroras que se propagaron por toda la bóveda hasta llegar a la otra parte del mundo. Justo al año siguiente, en 1963, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la Atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. Este tratado lo firmaron, de nuevo en plena Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La conclusión al ver esta curiosa sucesión de eventos es que descubrieron el límite lateral de la bóveda celeste durante las operaciones militares que realizaron en la Antártida. Seguidamente la URSS y los Estados Unidos empezaron la carrera espacial y crearon las agencias espaciales para hacer creer a la población que se podía salir al espacio exterior, ocultando así la existencia de una bóveda que actúa de límite en el cielo. Acto seguido firman el Tratado Antártico para suprimir cualquier intento de la población de ir más allá de ciertas zonas en la Antártida y descubrir los límites laterales de la bóveda. Más tarde descubren durante las operaciones Dominic y Fishbowl el límite superior de la bóveda y firman inmediatamente después un tratado que impide futuras investigaciones en la atmósfera, igual que hicieron con la Antártida. En el 1969 la NASA envía supuestamente los primeros humanos a la Luna, haciendo creer a la población que es posible salir de la Tierra e incluso aterrizar en la Luna. A través de la industria del entretenimiento, series de televisión, películas, etc. La élite muestra muchas veces la verdad, que solo será percibida por la gente despierta que sepa identificar los símbolos y mensajes encriptados que usan. En el caso de la bóveda, la han referenciado muchísimas veces en todo tipo de películas, series o anuncios. Un ejemplo de ello es la serie de televisión llamada Under the Dome en Hispanoamérica Bajo el Domo y en España La Cúpula. Esta serie, producida por Steven Spielberg y emitida por la cadena americana CBS, describe cómo de repente una cúpula transparente e indestructible cae sobre una ciudad e impide que nadie pueda salir. En la película de Los Simpsons sucede exactamente lo mismo cuando una cúpula transparente e impenetrable cae sobre la ciudad de Springfield e impide que se pueda salir de ella. También en Los Simpsons, en el capítulo 6 de la temporada 24 llamado Un árbol crece en Springfield, hay una escena en que Homer golpea una pelota de béisbol con un bate y hace un agujero en el cielo, que está hecho de cristal. El agujero hace que se rompa todo el cielo y caigan las aguas de arriba. En la película Los Juegos del Hambre, en llamas, hay una escena final en la que la protagonista, Katniss, lanza una flecha que impacta en el cielo, que en este caso es una cúpula electromagnética, y hace que se derrumbe. En 2016 la marca de coñac Hennessy hizo un impresionante anuncio de televisión en el que se ve como un hombre asciende en globo, sale de la Tierra y entra en un océano que hay más allá del cielo. La película El Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey y Ed Harris, se desarrolla en una ciudad que se encuentra dentro de una cúpula.
Esta película es ciertamente reveladora, pues no solo muestra un mundo con un domo sólido que lo cubre, sino que además en la escena final de la película, se ve a Christoph Ed Harris, el que organiza y dirige todo, sentado enfrente de una mesa con una maqueta del mapa de la Tierra plana con una cúpula de cristal encima. El límite inferior. Al ver que la existencia de un límite superior es más que probable, surge la pregunta de si la Tierra también tiene un límite inferior. Efectivamente hay indicios que indican que a una cierta profundidad puede existir también un límite impenetrable. La mayor profundidad que ha alcanzado el ser humano en una excavación ha sido de 12.262 metros. Fue en 1989 con el proyecto Pozo Superprofundo de Kola en Rusia. Lo curioso de este proyecto es que estaba pensado para alcanzar los 15.000 metros bajo tierra, sin embargo, al llegar a 12.262 metros, les fue físicamente imposible seguir avanzando en la excavación. Según dijeron, a esa profundidad se llegaba a una temperatura de 180 grados centígrados. Actualmente se ha acordado el cierre definitivo del proyecto, algo bastante sospechoso teniendo en cuenta el evidente interés científico que tendría la exploración a esas profundidades. Otro extraño caso es el de Mike DeGruy, reconocido documentalista especializado en cine bajo el agua. En su documental Blue Planet, producido por la BBC, tuvo una experiencia sorprendente. Mientras estaba filmando bajo el océano en Nuevo México a unos 4.000 metros de profundidad, observó un lago bajo el mar. Al intentar descender con su mini submarino, DeGruy describe cómo este extraño lago cubierto de niebla le hizo rebotar hacia arriba, siendo imposible atravesarlo. DeGruy describe en el documental cómo, al rebotar, se crearon una especie de olas que se expandían hasta donde podía ver, curiosamente igual a las ondas magnéticas o auroras que se observaron en la operación Fishbowl después de que los misiles impactaran en el cielo. En 2012 Mike DeGruy murió misteriosamente en un accidente de helicóptero en Australia, junto a otro documentalista. Después de su muerte hicieron una versión remasterizada del documental borrando sospechosamente la parte en que DeGruy comentaba su experiencia con el límite que encontró bajo el océano. La teoría del Big Bang. Después de la teoría heliocéntrica aparecieron otras teorías como el Big Bang y la evolución, las cuales complementaban la cosmovisión atea y nihilista que ofrecía el heliocentrismo. La teoría del Big Bang es la explicación predominante de cómo se formó el universo conocido y fue planteada por primera vez en el año 1948 por el físico ucraniano George Gamow. De manera simple, esta teoría dice que el universo comenzó con una pequeña singularidad, la cual atravesó un período de inflación que duró 13.800 millones de años, hasta convertirse en el universo que conocemos hoy en día. La teoría afirma que todo surgió de la nada sin ningún motivo, algo que de entrada ya es una violación de la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se conserva. Andre Linde, profesor de física en la Universidad de Stanford, escribió en el volumen 271 del Scientific American lo siguiente: el primer y principal problema es la propia existencia del Big Bang. Uno se pregunta, ¿qué vino antes? Si el espacio-tiempo no existía, ¿cómo pudo aparecer todo de la nada? ¿Qué vino primero, el universo o las leyes que determinan su evolución? Explicar esta singularidad inicial, dónde y cuándo empezó todo, sigue siendo el mayor problema de la cosmología moderna. Stephen Hawking contesta al problema de cómo el todo surgió de la nada diciendo simplemente que las leyes de la física y de la gravedad hacen que esto sea posible. Sin embargo, las leyes de la física no son algo tangible, sino que son patrones que observamos en el mundo real. Se necesita un universo donde las leyes de la física sean aplicables para que existan las leyes de la física, por lo tanto, las leyes de la física no podrían existir antes que el universo. Si el universo surgió aleatoriamente de la nada, ¿por qué pensar que esa aleatoriedad ha dejado de existir? ¿Por qué no pensamos que pueda aparecer un objeto aleatoriamente de la nada en nuestra habitación ahora mismo? Evidentemente sabemos que esto no va a ocurrir porque la idea de un objeto apareciendo de la nada es ridícula y va en contra de la observación, de nuestra experiencia y de las leyes de la física. ¿Por qué pensar entonces que esto ocurrió a gran escala hace billones de años, especialmente cuando no hay ninguna prueba de ello? Marilyn Vos Savant, escritora y conferenciante estadounidense conocida por entrar en el libro Guinness de los récords como la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo, escribió lo siguiente acerca del Big Bang. Suena ridículo, ¿verdad? Pero, ¿te lo crees? Si es así, ¿con qué evidencia respaldas la idea de que el cosmos fuera alguna vez más pequeño que un lunar? ¿Con un razonamiento sólido? ¿Evidencia sólida? ¿Algo en absoluto?
Si no puedes, bienvenido al mundo de la fe. Estás aceptando lo que te han dicho las personas que respetas, gran parte de la ciencia, demasiada, es aceptada con fe. Marilyn comentó también lo siguiente. Creo que, si hubiera sido alguna religión la que hubiera propuesto que toda la materia del universo estuvo concentrada en algún momento del pasado en un área más pequeña que la cabeza de una aguja, los científicos simplemente hubieran sonreído ante tal idea. Eric Lerner, presidente de Lawrenceville Plasma Physics, escribió en New Scientist. El Big Bang hoy en día se apoya en un creciente número de entidades hipotéticas, cosas que nunca hemos observado. La inflación, la materia oscura y la energía oscura son los principales ejemplos. En ningún otro campo de la física sería aceptable este continuo recurso de acudir a hipotéticas teorías para justificar las diferencias entre teoría y observación. Esto levantaría, como mínimo, serias dudas acerca de la validez de la teoría en cuestión. El astrofísico Edward W. Kolb dice, respecto a qué causó la inflación del universo, nadie lo sabe. Físicos han sugerido largas listas de modelos para describir la inflación del universo, pero la mayoría de las soluciones propuestas son conveniencias matemáticas sin ninguna base física. Ninguna de las teorías sobre la inflación que tenemos es válida. ¿Quién o qué creó entonces el universo? El universo no pudo haberse creado a sí mismo, pues algo no puede crearse a sí mismo. Para poder crear algo, primero debe existir. Si el universo se creó a sí mismo, significa que el universo existía antes de existir, algo completamente ilógico. El universo tampoco puede ser infinito en el pasado, ya que, de ser así, nunca llegaríamos al momento presente. Siempre faltaría un número infinito de tiempo hasta llegar al momento actual. La idea de un universo que siempre ha existido es una imposibilidad lógica y matemática. Además, la idea de un universo infinito fue refutada por el cosmólogo moderno Alexander Vilenkin, el cual demostró en una conferencia en honor a Stephen Hawking que el universo ha de tener necesariamente un comienzo, y esto lo hizo refutando todas las ideas que se habían planteado hasta la fecha sobre un posible universo infinito. Otro problema para el modelo del Big Bang es el increíble diseño inteligente que envuelve todo el universo y que proporciona las condiciones adecuadas para albergar la vida tal y como la conocemos. Paul Davies, físico y escritor británico, escribió: hay ahora un amplio acuerdo entre físicos y cosmólogos de que el universo está, en muchos aspectos, diseñado perfectamente para que haya vida en él. La existencia de sustancias vitales como el carbón depende, de una manera delicada, de los valores de ciertos parámetros físicos y de las condiciones cosmológicas iniciales. Está perfectamente diseñado para los bloques constituyentes y los ambientes necesarios para que haya vida. Freeman Dyson, físico y matemático inglés, escribió en Disturbing the Universe: cuanto más examino el universo y sus detalles, más evidencia encuentro de que el universo, de alguna manera, sabía que íbamos a llegar. Sean Carroll, cosmólogo y profesor de física, escribió en The Cosmic Origins of Time Arrow lo siguiente: las condiciones necesarias para que comenzara la inflación del universo son extremadamente especializadas y por tanto describen una configuración de entropía muy baja. Si tuvieras que escoger configuraciones del universo aleatoriamente, sería altamente improbable que dieras con la configuración correcta que permitiera dar comienzo a la inflación. Max Tegmark, cosmólogo y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo: nuestro universo parece sorprendentemente diseñado para albergar vida en el sentido de que, si cambiaras alguna de las constantes de la naturaleza tan solo un poco, la vida como la conocemos sería imposible. Sir Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, dijo: allá donde miran los físicos, ven ejemplos de diseño inteligente. David Deutsch, físico de la Universidad de Oxford, dijo: si alguien dice no estar sorprendido por las características especiales que presenta el universo, está escondiendo la cabeza bajo la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Fred Hoyle, cosmólogo y astrofísico y profesor en Cambridge, escribió: una interpretación razonada de los hechos sugiere que un superintelecto se ha fusionado con la física, y que no hay ninguna fuerza en la naturaleza que pueda considerarse aleatoria. Las probabilidades que uno obtiene al examinar la evidencia me parecen tan abrumadoras como para poner esta conclusión más allá de cualquier duda. El origen de la vida. En la época de Darwin, se desconocía la compleja estructura de las células y se creía que atribuir el origen de la vida a coincidencias y causas naturales era suficiente. No obstante, la tecnología moderna ha permitido explorar las partículas más diminutas de vida y ha revelado que la célula es el sistema más complejo que se haya visto jamás. El científico evolucionista W. H. Thorpe reconoce que
El tipo más elemental de célula constituye un mecanismo muchísimo más complejo que cualquier maquinaria que pueda ser pensada, y mucho menos construida, por el hombre. Una célula es tan compleja que ni siquiera la más avanzada tecnología de hoy día puede producir una. Todos los intentos de crear una célula artificial han fracasado y han sido abandonados. La comunidad científica moderna dice que estas formas tan complejas de vida surgieron por azar y a partir de materiales inanimados hace unos 4.000 millones de años. Las probabilidades de que la vida se originara por azar, no obstante, son nulas. Robert Shapiro, profesor de química en la Universidad de Nueva York y experto en ADN, calculó la probabilidad de que los 2.000 tipos de proteínas que componen una bacteria, hay 200.000 tipos de proteínas en una célula humana, se formarán por casualidad. La probabilidad obtenida fue de 1 sobre la probabilidad de que se formara por casualidad una molécula de proteína compuesta por 500 aminoácidos es de 1 sobre, es decir, hay 0 probabilidades, ya que en matemáticas una probabilidad menor a 1 sobre se considera estadísticamente como probabilidad 0. Otro dato que cabe mencionar es que cualquier error en la secuencia de los nucleótidos que componen un gen, haría que ese gen fuera completamente inútil. Cuando se tiene en cuenta que el cuerpo humano tiene 30.000 genes, se hace evidente que los millones de nucleótidos que componen estos genes no podrían haber sido generados en la correcta secuencia y por azar. Concretamente, la probabilidad de que el ADN y el ARN se formarán por una acumulación casual de nucleótidos es de 1 sobre. Al respecto, el científico francés Paul Auger dice: debemos distinguir claramente los dos pasos en la formación por azar de moléculas complejas como los nucleótidos. La producción de nucleótidos uno por uno, lo cual es posible, y la combinación de estos bajo secuencias muy específicas. Lo segundo es absolutamente imposible ante estos estratosféricos números. Un profesor de matemáticas aplicadas de la University College Cardiff comenta que no hubo ninguna sopa primitiva que diera origen a la vida. Y si el origen de la vida no es por azar, entonces debe ser el producto de una inteligencia con propósito. Sir Fred Hoyle, matemático inglés, también comenta al respecto. La teoría de que la vida fue creada por una inteligencia es tan obvia que uno se pregunta por qué no es aceptada como algo evidente. Las razones por las que no se acepta esta teoría son psicológicas más que científicas. La idea que nos proponen en la actualidad de que la vida surgió a partir de materia inanimada va completamente en contra de la ciencia. Todos los experimentos y observaciones han probado que la materia inerte no tiene la habilidad de crear vida. El famoso matemático y astrónomo Sir Fred Hoyle apunta que la materia no puede generar vida por sí misma sin alguna clase de intervención deliberada. Si hubiera algún principio básico de la materia que de alguna manera condujera a los sistemas orgánicos hacia la vida, su existencia debería ser fácilmente demostrable en un laboratorio. Pero ese no ha sido el caso. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver que todo fue diseñado por una mente inteligente. Arun Yaya en su libro The Evolution de Fate dice: mira a través de tus ojos. ¿Alguna vez has visto una imagen tan clara y precisa en algún otro lado? Ni siquiera las mejores pantallas que existen en el mundo pueden producir una imagen similar a esa. Lo que ven tus ojos es una imagen 3D con todos los colores y extremadamente precisa. Nadie diría que una cámara o una pantalla de plasma aparecieron de la nada por casualidad. ¿Cómo se puede decir entonces que las tecnologías que existen en el cuerpo humano, que son muy superiores a esas, surgieron por azar y se formaron a través de la evolución? Es evidente que el ojo, el oído, y todas las demás partes del cuerpo humano son producto de una creación superior. En efecto, las imágenes y los sonidos tan precisos y detallados que captan nuestros ojos y nuestros oídos no pueden ser replicados con la tecnología existente hoy en día. Otro ejemplo de la alta tecnología que hay dentro de un ser humano es el hecho de que no se pueden replicar las vitaminas y otros compuestos que el propio organismo crea. Por ejemplo, la vitamina D que obtenemos a través del sol, no se puede replicar artificialmente. Siempre será mucho menos biodisponible que la que genera nuestro propio cuerpo y consumirla artificialmente siempre tendrá algún efecto secundario. Si fuéramos por el campo y nos encontráramos con algún tipo de artilugio antiguo, ¿pensaríamos que se trata de una casual formación de los materiales por parte de la naturaleza? Obviamente no. Sabríamos inmediatamente que el artilugio fue diseñado por alguien en el pasado, aunque no supiéramos quién lo hizo. ¿Por qué entonces pensar que los seres vivos, que son muchísimo más complejos que el artilugio antiguo, surgieron en el mundo por casualidad? Es lógico pensar que detrás de cualquier organismo vivo hay una mente inteligente que lo ha diseñado.
La teoría de la evolución. La teoría de la evolución tal y como la conocemos hoy en día surgió en 1859 con el libro El origen de las especies, escrito por Charles Darwin. Según la definición oficial, la evolución biológica es el cambio en herencia genética fenotípica y genotípica de las poblaciones biológicas a través de las generaciones y que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió entre hace 3.800 y 3.500 millones de años. La idea que planteó Darwin es que los individuos que se adaptaron a su hábitat de la mejor manera, transfirieron estas cualidades a las subsecuentes generaciones. Estas cualidades beneficiosas se acumularon con el tiempo y transformaron al individuo en una especie totalmente diferente a la de sus ancestros. Según Darwin, el hombre sería la consecuencia más desarrollada de este imaginario mecanismo, al que llamó evolución por selección natural. Creyó que había encontrado el origen de las especies. El origen de una especie era otra especie. El propio Darwin era consciente de las dificultades que presentaba su teoría, y las publicó en un capítulo de su libro bajo el nombre de Dificultades de la teoría. Estas dificultades consistían principalmente en los registros fósiles, en los complejos órganos de los seres vivos y en sus instintos. Cabe mencionar que en la época de Darwin la vida solo podía ser estudiada con una tecnología muy primitiva e inadecuada. Campos de la ciencia como la genética o la bioquímica ni siquiera existían como concepto, por lo que sus teorías dependían completamente de su capacidad imaginativa. El descubrimiento en la década del 1950 de la estructura de la molécula del ADN que incorpora información genética supuso un duro golpe para la teoría de la evolución, ya que se reconoció la extrema complejidad que hay detrás de cualquier forma de vida. Ante estos descubrimientos, la comunidad científica oficial defensora de la teoría de Darwin, salió con explicaciones alternativas con tal de mantener viva la teoría de la evolución. Una de estas explicaciones fue la existencia de mutaciones aleatorias que producen la evolución de las especies. Durante las décadas posteriores al descubrimiento de la molécula del ADN, el neodarwinismo trató de probar mediante experimentos fallidos que pueden existir mutaciones beneficiosas en los genes de los seres vivos, a pesar de que ya había sido probado que toda mutación en los genes de los seres vivos es dañina. El biólogo B. G. Ranganathan dice, las mutaciones no añaden ninguna información nueva al ADN. Como consecuencia de las mutaciones, las partículas que forman la información genética son arrancadas de su lugar, destruidas o movidas a otro sitio. Las mutaciones no pueden hacer que un ser vivo adquiera un nuevo órgano o un nuevo rasgo. Solo causan anormalidades, como una pierna saliendo de la espalda o una oreja saliendo del abdomen. Todos los esfuerzos por generar una mutación beneficiosa han fracasado. Durante décadas, evolucionistas han llevado a cabo varios experimentos para producir mutaciones en moscas de la fruta, ya que estos insectos se reproducen muy rápidamente y por tanto las mutaciones aparecerían rápido. Generación tras generación de estas moscas de la fruta fueron mutadas, pero ninguna mutación beneficiosa fue observada. El genetista evolucionista Gordon Taylor escribe, es un hecho sorprendente, aunque no muy mencionado, que, aunque genetistas por todo el mundo han estado criando moscas de la fruta, moscas que producen una nueva generación cada 11 días, durante 60 años o más en laboratorios, no han visto jamás la aparición de una nueva especie o ni siquiera de una nueva enzima. También trataron de probar que los primeros organismos vivos podrían haber aparecido por casualidad bajo condiciones terrestres primitivas, pero de nuevo fracasaron en sus experimentos. Los cálculos de probabilidad muestran que ni siquiera una sola proteína podría haberse originado por azar. Y ni siquiera la célula que según los evolucionistas supuestamente originó de las condiciones terrestres primitivas, podría ser sintetizada por los mejores laboratorios existentes. Mientras que sí existe la microevolución, es decir, pequeños cambios y adaptaciones dentro de una misma especie, lo que nunca se ha observado en el mundo real es la macroevolución, es decir, la supuesta transformación de una especie a otra totalmente distinta. Los registros fósiles tampoco muestran que esta macroevolución ocurriera en ningún momento de la historia. Colin Patterson, paleontólogo en el Museo Británico de Historia Natural en Londres dijo, nadie ha producido jamás una especie mediante los mecanismos de la selección natural, ni siquiera se ha acercado a hacerlo. La mayoría de la controversia en el neodarwinismo es sobre este problema. La selección natural no contribuye en nada a la teoría de la evolución, porque este mecanismo jamás podrá incrementar o mejorar la información genética de una especie. Tampoco puede transformar una especie en otra. Una estrella de mar en un pez en una rana en un cocodrilo o un cocodrilo en un ave.
Según la teoría de la evolución, cada especie ha surgido de una anterior. Una especie que existía previamente se convirtió en otra con el tiempo y así surgieron todas las especies. Según esta teoría, esta transformación gradual dura millones de años. Si este fuera el caso, entonces innumerables especies intermedias hubieran vivido durante el inmenso período de tiempo en que se supone que ocurrieron estas transformaciones. Por ejemplo, tendrían que haber existido especies medio peces medio reptiles que hubieran adquirido características de los reptiles además de las características de los peces que ya poseían. O deberían haber existido especies medio reptiles medio aves que hubieran adquirido características aviares en adición a las características reptiles que ya poseían. Los evolucionistas llaman a estas imaginarias criaturas especies intermedias. Si realmente existieron tales animales, hubiera habido millones, incluso billones de ellos. Y lo más importante, los restos de estos animales estarían presentes en los registros fósiles. Incluso el propio Darwin era consciente de la ausencia de estas especies intermedias y su esperanza era que se encontraran en un futuro. El famoso paleontólogo británico Derek V. Ager dijo al respecto: si examinamos los registros fósiles a fondo, no encontramos evidencia de una evolución gradual, sino de una repentina explosión de una especie a expensas de otra. El paleontólogo evolucionista Mark Zarnecki comentó que uno de los grandes problemas con la teoría de la evolución ha sido el registro fósil. Este registro nunca ha mostrado señales de las hipotéticas especies intermedias de Darwin. En su lugar, las especies aparecen y desaparecen abruptamente, y esta anormalidad ha alimentado el argumento creacionista de que cada especie ha sido creada por Dios. Los evolucionistas creen que los invertebrados marinos evolucionaron durante millones de años hasta convertirse en peces. Sin embargo, no existe ninguna evidencia ni registro fósil que indique tal evolución entre estos invertebrados y los peces. Los invertebrados y los peces tienen enormes diferencias estructurales. Los invertebrados tienen sus tejidos duros en el exterior de su cuerpo, mientras que los peces son vertebrados que los tienen dentro de su cuerpo. Una evolución tan enorme hubiera llevado billones de pasos hasta completarse y tendrían que haber billones de especies intermedias mostrando estos pasos. Evolucionistas han buscado en los registros fósiles durante los últimos 150 años para ver si encontraban estas especies intermedias. Han encontrado millones de fósiles de peces e invertebrados por separado, pero nadie ha encontrado jamás ni siquiera un solo fósil de una especie intermedia. El escenario que plantea la teoría de la evolución va un paso más allá y afirma que los peces, supuestamente evolucionados a partir de los invertebrados, se transformaron en anfibios. Pero no hay ni siquiera un solo fósil que verifique la existencia en algún momento del pasado de una criatura medio pez / medio anfibio. Robert L. Carroll, un paleontólogo evolucionista y una autoridad en la paleontología vertebrada, admite que no tenemos ni un solo fósil intermedio entre los peces y los anfibios. La evolución afirma que la vida se originó y evolucionó en el mar y luego fue transportada a la tierra por anfibios. Esta teoría también mantiene que los anfibios evolucionaron en reptiles, que son criaturas que solo viven sobre tierra. Este escenario es de nuevo imposible debido a las grandes diferencias estructurales entre las dos clases de animales. Por ejemplo, el huevo de los anfibios está creado para desarrollarse en el agua mientras que los huevos amnióticos están creados para desarrollarse en la tierra. No hay ninguna evidencia en el registro fósil de la existencia de ninguna especie intermedia que relacione a los anfibios con los reptiles. La autoridad en el mundo de la paleontología Robert L. Carroll admite que los primeros reptiles eran muy diferentes a los anfibios y sus ancestros comunes no pueden ser encontrados. La imaginación de los evolucionistas no acaba ahí, ya que también afirman que posteriormente los reptiles desarrollaron alas y evolucionaron en aves. Las alas, que son la excepcional característica de las aves, presentan un gran problema para los evolucionistas. El evolucionista turco Engin Korur confirma la imposibilidad de la evolución de las alas. La característica común de los ojos y de las alas es que solo pueden funcionar si están completamente desarrollados. En otras palabras, un ojo medio desarrollado no puede ver. Un ave con alas medio desarrolladas no puede volar. Cómo se formaron estos órganos es un misterio de la naturaleza que todavía tiene que ser explicado. No hay ninguna forma de explicar cómo los brazos frontales de un reptil se pudieron transformar en alas perfectamente funcionales como resultado de una distorsión genética, mutación. Más aún, las alas no son suficientes para que un organismo terrestre pueda volar, pues estos carecen de otros mecanismos estructurales que las aves usan para volar. Por ejemplo, los huesos de las aves son mucho más ligeros que los huesos de los animales terrestres.
Sus pulmones funcionan de una manera muy diferente. Tienen un sistema muscular y esquelético muy diferente y un sistema circulatorio muy especializado. Estas características son tan necesarias como las alas para poder volar y debieron existir todas al mismo tiempo. No podrían haber aparecido gradualmente de forma acumulativa. Para culminar esta teoría evolutiva, también mantienen que los reptiles evolucionaron posteriormente en mamíferos. Sin embargo, hay grandes diferencias entre ambas clases. Los mamíferos son animales de sangre caliente, pueden generar su propio calor y mantenerlo a un nivel estable, dan lugar a un nacimiento con vida, amamantan a sus crías, y sus cuerpos están cubiertos de pelos o pelaje. Los reptiles, por otro lado, son de sangre fría, no pueden generar calor, y su temperatura corporal cambia de acorde a la temperatura exterior, ponen huevos, no amamantan a sus crías, y están cubiertos de escamas. Un ejemplo de la barrera estructural entre reptiles y mamíferos es su estructura mandibular. La mandíbula de los mamíferos consiste en un solo hueso mandibular que contiene todos los dientes. En los reptiles hay 3 pequeños huesos en ambas partes de la mandíbula. Otra diferencia básica es que los mamíferos tienen 3 huesos en su oído medio, mientras que los reptiles solo tienen un hueso en el oído medio. El escritor de ciencia evolutiva Roger Lewin escribió: la transición hacia el primer mamífero, que probablemente ocurrió en uno, como mucho 2, linajes, todavía es un enigma más aún. Cuando los mamíferos aparecieron repentinamente, ya eran muy diferentes entre sí. Animales tan diferentes como los murciélagos, caballos, ratones, y ballenas son todos mamíferos y todos surgieron durante el mismo período geológico. Establecer una relación evolutiva entre ellos es imposible, incluso haciendo uso de toda nuestra imaginación. La idea de la evolución humana y del hombre mono es otra fabricación más por parte de los evolucionistas. El registro fósil indica que a lo largo de la historia los hombres han sido hombres y los simios han sido simios. No se ha encontrado ninguna especie intermedia ni ningún eslabón perdido. Uno de los métodos que han empleado los científicos evolucionistas para intentar solucionar este problema es crear ellos mismos los fósiles que no pueden encontrar. Un ejemplo de ello es el supuesto descubrimiento del hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown es conocido por ser uno de los mayores fraudes en la historia de la ciencia, principalmente porque se creyó verdadero durante más de 40 años, desde que se anunciara su descubrimiento en 1912 hasta 1953, cuando el fraude fue finalmente expuesto. La historia empezó con el descubrimiento de unos restos óseos, en concreto un cráneo parcial, un diente suelto y una mandíbula con dientes, supuestamente en Piltdown, Inglaterra. La mandíbula era parecida a la de los simios y el diente y el cráneo parecido al de los hombres. Esto bastó para que los medios enseguida afirmaran que se trataba del eslabón perdido que probaba la evolución del ser humano. Durante más de 40 años se escribieron numerosos artículos científicos sobre el hombre de Piltdown, se hicieron muchas interpretaciones y dibujos, se escribieron más de 500 tesis doctorales sobre el tema y expertos aclamaban el descubrimiento. No obstante, comenzaron a surgir cada vez más dudas sobre la antigüedad y el origen de esos restos. Finalmente, el dentista Ad Marston determinó que la mandíbula de ese esqueleto correspondía a un orangután, el diente suelto a un mono y el cráneo a un hombre. En 1953 Joseph Weiner hizo un análisis completo y reveló al público el fraude. El cráneo pertenecía a un hombre de hace 500 años y la mandíbula era de un orangután que había fallecido recientemente. Los dientes habían sido especialmente ordenados de una cierta manera y colocados en la mandíbula, y la superficie molar fue rellenada para que se pareciera a la de un humano. Después estas piezas habían sido tintadas con dicromato de potasio para darles una apariencia antigua. La tinta desapareció al ser sumergida en ácido. Sir Wilfred Legros Clark, que estaba en el equipo que destapó el fraude, dijo sorprendido: las evidencias de que las piezas habían sido abrasadas artificialmente saltaban a la vista. Se veía tan claramente que no puedo evitar preguntarme, ¿cómo es posible que no se detectara antes? Después del descubrimiento del fraude, el hombre de Piltdown fue rápidamente retirado del Museo Británico, donde había estado expuesto 40 años como prueba de la evolución. El hombre de Nebraska es el siguiente fraude de la ciencia evolutiva. En 1922, Heinrich Fairfield Osborn, director del Museo Americano de Historia Natural, declaró que había encontrado un diente molar fósil en Nebraska que databa de la época del Plioceno, hace unos 4 millones de años. Se dijo que este diente guardaba características tanto del hombre como del simio y enseguida se le dio nombre a este nuevo supuesto eslabón perdido. Las autoridades apoyaron el descubrimiento de Osborn.
A partir de este único diente se dibujaron reconstrucciones tanto de la cabeza como del cuerpo entero del hombre de Nebraska. Más aún, el hombre de Nebraska fue dibujado junto a una mujer y a un hijo, como si fueran una familia completa en un entorno natural. Todo esto se desarrolló a partir de un solo diente. Los científicos evolucionistas habían puesto tantas esperanzas en esta historia, que cuando un investigador llamado William Bryan se opuso a estas conclusiones precipitadas por haber sido sacadas a partir de un solo diente, fue criticado duramente. No obstante, en 1927 se encontraron otras partes del esqueleto, y no pertenecían a un hombre ni a un simio. Se descubrió que pertenecían a una especie extinta de jabalí americano llamado Prostenox. Después de este nuevo fiasco, todos los dibujos del hombre de Nebraska junto a su familia imaginaria fueron removidos rápidamente de la literatura evolucionista. El caso de Otavenga no es menos bochornoso. A principios del siglo XX los científicos evolucionistas creían que todavía existían especies intermedias entre los simios y los hombres, por lo que fueron en su búsqueda. Esto llevó a la captura de Otavenga en 1904 por parte de un evolucionista en el Congo. Otavenga era una persona de raza negra con mujer y 2 hijos. Fue llevado a Estados Unidos encadenado y enjaulado, donde fue expuesto por científicos evolucionistas junto a varios simios como la especie intermedia más parecida al hombre. 2 años después lo trasladaron al Zoo de Bronx, en Nueva York y ahí lo exhibieron bajo la denominación de antepasados del hombre, junto a unos cuantos chimpancés, un gorila y un orangután. El director evolucionista del zoo dio largas charlas sobre lo orgulloso que estaba de tener a esta especie intermedia en su zoo y trataba al enjaulado Otavenga como si fuera un animal más. Incapaz de soportar la manera en que lo trataban, Otavenga acabó suicidándose. Los escándalos del hombre de Piltdown, el hombre de Nebraska y Otavenga demuestran hasta qué punto son capaces de llegar para mantener sus teorías pseudocientíficas con vida. Los neandertales fueron una raza humana, algo que casi todo el mundo admite hoy en día. Los evolucionistas han intentado por todos los medios presentarlos como una especie primitiva, pero todos los descubrimientos muestran que no son diferentes a cualquier hombre robusto de hoy en día. Eric Trinkaus, un prominente paleoantropólogo de la Universidad de Nuevo México, escribe: comparaciones detalladas de los restos de esqueletos de neandertales y esqueletos de humanos actuales han mostrado que no hay nada en la anatomía neandertal que indique que tenían habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuales o lingüísticas inferiores a aquellas que tienen los humanos hoy en día. Los neandertales eran simplemente una raza humana algo más robusta que desapareció hace tan solo unos miles de años. En adición, hay una gran diferencia entre el hombre y el simio. Un simio es un animal y no se diferencia de un caballo o un perro en cuanto a su nivel de conciencia. Sin embargo, el hombre es un ser consciente de sí mismo, con gran voluntad, que puede pensar, hablar, entender, decidir, juzgar, sentir, odiar, amar y un largo etcétera. Todo esto son las características del alma humana. El alma es la gran diferencia entre el hombre y el resto de los animales. En la naturaleza, el hombre es el único ser vivo que tiene alma, lo cual le dota de una inmensa importancia dentro de toda la creación. La Tierra, según la Biblia, ahora que hemos visto como la teoría heliocéntrica, la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang van en contra de la ciencia y de la observación, vamos a ver si estas teorías corresponden con el mundo que describe la Biblia. El movimiento de la Tierra, Salmos 104, 5, el que sobre sus bases asentó la Tierra jamás podrá moverse. Job 9, 6, sacude la tierra de su sitio, haciendo vacilar sus columnas. Job 38, 6, en que se apoyan sus cimientos. ¿Quién colocó su piedra angular? 1 Samuel 2, 8, porque de Yahvé son las columnas de la tierra, y asentó sobre ellas el mundo. La tierra se sostiene sobre cimientos o columnas, por lo que no puede ser un globo giratorio que orbita por el espacio exterior. La Tierra plana, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, la Biblia sí menciona expresamente que la Tierra es plana. En Apocalipsis 20, 9 se dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. La palabra anchura breat en inglés, en griego es platos, que tiene su raíz en la palabra platus. Y platus en inglés significa spread out flat, que en español sería extensión sobre un plano o planicie. En las traducciones bíblicas modernas optaron por poner simplemente sobre la anchura de la tierra en vez de la traducción correcta de sobre la planicie de la tierra. Daniel 4, 7 estaba contemplando en mi lecho las visiones de mi mente, cuando de pronto vi un árbol, de enorme altura, en el centro de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte.
Su copa llegaba hasta el cielo, y se veía desde los confines de la tierra. Un árbol que se ve desde todos los confines de la tierra no sería posible en una tierra esférica, pero sí sería posible en una tierra plana. Mateo 4:8. De nuevo lo llevó el diablo a un monte elevadísimo, le mostró los reinos de la tierra y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. El diablo lleva a Jesús a un monte elevado y desde ahí le enseña toda la tierra. De nuevo esto sería imposible de realizar en una esfera, ya que solo vería una parte del planeta. En una tierra plana, en cambio, sí tiene sentido que desde un punto lo suficientemente alto Jesús pudiera ver toda la tierra. Isaías 44:24. Yo soy Yahvé, que lo ha hecho todo. Yo extiendo los cielos, dilato la tierra. Aquí se dice que la tierra fue dilatada, algo que carece de sentido si pensamos en un globo, pero que tiene sentido cuando hablamos de un plano extendido. Job 38:8-11. Quien cerró al mar con puertas, cuando le fijé sus confines y le coloqué puertas y cerrojos. Le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. Las puertas del mar pueden hacer referencia a los grandes muros de hielo que rodean la Tierra en la Antártida y que hacen de recipiente de los océanos. Este versículo no tiene sentido en el modelo de tierra esférica donde el mar recubre el globo terráqueo y por tanto no podría cerrarse. En la Biblia no encontramos ni una mención de que la Tierra sea un globo o un planeta, pero sí encontramos cientos de alusiones que no podrían hacerse si la Tierra fuera un globo. Los astrónomos modernos dicen que la palabra de Dios es absurda porque no se corresponde con lo que creen que es la realidad. Pero ¿cómo se puede demostrar que cada una de las muchísimas alusiones que hace la Biblia sobre la Tierra y los cuerpos celestes corresponde con el mundo real? Y leemos en la Biblia que la Tierra fue expandida, puesta sobre las aguas y establecida firme para que no pudiera ser movida. Tenemos una fuente donde coger todas las pruebas que necesitamos: el sol y la luna. Génesis 1:14-18. Dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda celeste que separen el día de la noche, señalen las festividades, los días y los años y sirvan de lumbreras en el firmamento para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche, y también las estrellas. Las puso Dios en la bóveda celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. El sol y la luna son luces en la bóveda celeste y no esferas gigantes en el espacio exterior. Salmos 19:5-7. Al sol hizo una tienda allá en lo alto. A un extremo del cielo es su salida y, en su carrera, alcanza el otro extremo. El sol tiene un recorrido fijo por encima de la Tierra, al contrario de lo que dice el modelo heliocéntrico que sitúa a la Tierra girando alrededor del sol. La expresión allá en lo alto cuadra con un sol circulando por encima de la Tierra, pero no con una Tierra orbitando en elipsis alrededor del sol. Job 9:7 da una orden al sol, y este no sale, y guarda bajo sello las estrellas. El sol es el que sale y se mueve por encima de la Tierra, no la Tierra alrededor del sol. Josué 10:12-14. El día en que Yahvé entregó a los amorreos en poder de los israelitas, aquel día Josué habló a Yahvé diciendo en presencia de Israel: detente, sol, en Gabón. Y tú, luna, párate en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol, y se paró la luna, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito en el libro del justo? Y se paró el sol en medio del cielo, sin darse prisa en ponerse casi un día entero. Ni antes ni después hubo un día como aquel en que Yahvé obedeció la voz de un hombre. El hecho de que se parasen el sol y la luna indica que estas luminarias giran alrededor nuestro en el cielo con un recorrido fijo. Las estrellas. Job 38:5-7. ¿Sabes quién fijó sus dimensiones o quién la midió con el cordel mientras cantaban las estrellas de la mañana? El hecho de que las estrellas cantaran quiere decir que tienen vida propia, lo cual no cuadra con el modelo heliocéntrico que dice que las estrellas son soles, bolas de fuego sin vida, a trillones de km de distancia. En cambio, sí cuadra con lo que vemos al hacer zoom en las estrellas con un telescopio o una cámara potente. Se pueden observar luces que parecen tener vida propia y que cambian rápidamente de forma y de color. Apocalipsis 9:1-2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Una estrella solo podría abrir el pozo si tuviera vida. Apocalipsis 6:13. Y los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera sacudida por fuerte viento. Si las estrellas fueran soles inmensos a trillones de km de distancia, este pasaje no tendría sentido. Necesariamente las estrellas deben ser cuerpos mucho más pequeños que la Tierra para que puedan caer sobre ella.
También es revelador el verbo caer que se usa en este pasaje, indicando que las estrellas están arriba en el cielo. En el modelo heliocéntrico las estrellas son soles en el espacio exterior, donde no hay ni arriba ni abajo. Apocalipsis 8:10 Se desplomó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí se relata como una estrella cae sobre la tercera parte de los ríos de la tierra, algo imposible si las estrellas fueran soles enormes más grandes que la propia tierra. La bóveda celeste Génesis 1:6-9 Dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las que están encima de ella. Dijo Dios: que se junten en un lugar las aguas de debajo de la bóveda y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Proverbios 8:27 Cuando estableció los cielos, allí estuve, cuando alzó la bóveda sobre el abismo. Aquí se dice literalmente que hay una bóveda en el cielo y además que arriba de esa bóveda hay también agua. La NASA, en cambio, nos quiere hacer creer mediante composiciones hechas por ordenador que podemos salir de la Tierra e ir al espacio exterior. Job 37:18 ¿Extenderás con él el firmamento, sólido como espejo de metal fundido? El firmamento o bóveda es una especie de espejo de metal fundido, es decir, que el cielo está hecho de un material sólido metálico y cristalino. Apocalipsis 15:2 Y vi otra señal grande y maravillosa en el cielo. Vi como un mar transparente, mezclado de fuego. Los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie sobre el mar transparente. Aquí se dice que en el cielo hay un mar transparente, lo cual cuadra con la naturaleza cristalina de la bóveda. Isaías 40:22 Extiende como un toldo los cielos, los despliega como tienda que se habita. El hecho de que Dios extienda como un toldo los cielos solo tiene sentido si hablamos de la bóveda que recubre la tierra. Bajo el modelo heliocéntrico no hay nada que extender, pues el cielo es simplemente una atmósfera que acaba difuminándose con el espacio exterior. Salmos 104:3 Tú te envuelves en luz como en un manto y despliegas los cielos como tienda. Tú, el que sobre las aguas apuntala tus altos aposentos. Otra referencia a que el cielo fue extendido por encima de la tierra. También se indica que Dios tiene sus aposentos sobre las aguas que hay arriba de la bóveda. Job 38:22-25 ¿Has llegado a los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes del granizo? Quien abre un canal al aguacero y un camino al fragor del trueno, para que llueva sobre tierras sin hombres en el desierto donde nadie habita, para regar regiones desoladas y hacer brotar en la estepa el césped. Este pasaje nos indica que hay una especie de depósitos más allá de la bóveda. Evidentemente esto carece de sentido en el modelo heliocéntrico. La creación de la tierra Génesis 1:1-5 Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una masa informe y caótica. Había tinieblas sobre la faz del abismo y el hálito de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla noche. Job 38:4 ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Salmo 102:26 Tú fundaste la tierra en los comienzos y los cielos son la obra de tus manos. Isaías 48:13 Mi mano fundó la tierra y mi diestra desplegó el cielo. Proverbios 3:19 Yahvé fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia. Estos pasajes indican que Dios creó la tierra, no el supuesto Big Bang. La ciencia respalda esta idea de la creación divina, tal y como hemos visto en el capítulo sobre el Big Bang y el origen de la vida. La evidencia indica que todo fue creado de una manera inteligente y precisa, no por azar como nos quieren hacer creer. La inimaginable complejidad que se esconde detrás de nuestro entorno y en especial de los seres vivos, es un claro testimonio de la existencia de un creador que ha diseñado todo a la perfección. La creación del hombre y de los animales Génesis 1:20-28 Dijo Dios: bullan las aguas en un hervidero de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra bajo la bóveda celeste. Y creó Dios los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpentean y bullen en las aguas, según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicados, llenad las aguas del mar, y que se multipliquen las aves sobre la tierra. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. Hizo Dios los animales salvajes según su especie, los ganados, según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie.
Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, semejante a nosotros, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados de la tierra y sobre todos los reptiles terrestres. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sed fecundos y multiplicados. Llenad la tierra y dominadla. Mandad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que repta sobre la tierra. Dios creó a todos los animales y al hombre prácticamente a la vez, algo totalmente opuesto a la teoría de la evolución según la cual todos los seres originaron de un primitivo organismo unicelular y evolucionaron a lo largo de millones de años. De nuevo la ciencia respalda la versión bíblica, tal y como hemos visto en el capítulo sobre la evolución. La evidencia indica que todas las especies surgieron repentinamente y totalmente formadas, algo consistente con la idea de la creación. La Biblia describe un mundo que ha sido creado con inteligencia y sitúa a la Tierra, plana e inmóvil, en el centro de la existencia, con una bóveda celeste en el cielo donde están todas las luminarias girando a nuestro alrededor. Esta filosofía es simple y demostrable en todos los aspectos, coincidiendo con la evidencia de nuestros sentidos, respaldada por todo experimento relevante y nunca requiriendo una violación de los principios de investigación reconocidos por la mente humana. La astronomía moderna o newtoniana no tiene ninguna de estas características. La totalidad del sistema constituye la más monstruosa absurdez. Es falsa en su fundamento, irregular, injusta y lógica en sus detalles, y contradictoria e inconsistente en sus conclusiones. Lo peor de todo es que es una prolífica fuente de ateísmo y anticristianismo, algo que prácticamente apoyan sus seguidores. Defendiendo un sistema que está directamente opuesto a lo que enseña el cristianismo, llevan a las mentes más atrevidas a cuestionar la cosmogonía y filosofía de las Sagradas Escrituras. Al establecer la teoría newtoniana como verdadera, se empuja a estas mentes a rechazar la totalidad de las Sagradas Escrituras y a negar la existencia de un creador. Samuel Rowbotham, E.R. Nota Globe. La masonería y los Illuminati. Después de haber analizado todas las mentiras que nos han contado, conviene examinar quiénes están detrás de todo este gran engaño. Cualquiera que haya investigado mínimamente el mundo de la conspiración habrá visto que existe un grupo de personas que gobierna en la sombra. Este grupo de personas, comúnmente llamado los Illuminati, pertenecen a la masonería, una sociedad secreta que controla el mundo desde hace siglos. Estos masones tienen un objetivo muy concreto y oscuro que descubriremos a lo largo de las siguientes páginas. El origen de la masonería se remonta a la época de las antiguas civilizaciones. Albert Pike, masón de grado 33, fue líder del rito escocés de la masonería y uno de los pilares de la filosofía masónica moderna. Escribió el libro Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry en 1871, en el que dice lo siguiente: la masonería tal y como la conocemos existía antes incluso de que las primeras colonias emigraran al sur de India, Persia y Egipto, desde la cuna de la raza humana. Nuestros datos nos informan que los usos y costumbres de los masones se corresponden con los de los antiguos filósofos egipcios. Estos eran reacios a compartir sus misterios con la gente vulgar y encubrían sus creencias y sus principios de gobierno bajo figuras jeroglíficas. Expresaban sus nociones de gobierno con signos y símbolos que solo entendían entre ellos y se obligaban bajo juramento a no revelarlos. Thomas Smith, de Freemasons Monitor. La masonería tiene sus raíces en las antiguas religiones del misterio que se practicaban en Babilonia, Persia o India. Las enseñanzas de Jesús iban en contra del ocultismo que practicaban los sacerdotes de estas regiones y fueron ampliamente rechazadas y perseguidas en todo el lejano oriente. No así en el Mediterráneo, donde el Evangelio fue bien recibido, la cual cosa obligó, con el paso del tiempo, a que estas prácticas ocultistas se hicieran a escondidas, manteniendo así sus tradiciones y conocimientos intactos. Desde entonces, estas enseñanzas ocultistas han pasado de generación en generación, manteniéndose con vida en el mundo occidental gracias a las sociedades secretas, las cuales son una continuación de los antiguos sacerdocios ocultistas. Aquí entra en juego la Cábala, que es una recopilación de todas las tradiciones místicas y esotéricas judías que se fueron acumulando antes de Cristo y que reinterpretaron las Sagradas Escrituras. La Cábala es la clave de la masonería y las ciencias ocultas y los gnósticos nacieron de los cabalistas. Albert Pike, Morals and Dogma. La Cábala ofrece en definitiva una versión ocultista del Antiguo Testamento. Con la llegada de Jesucristo y su resurrección, apareció el gnosticismo para ofrecer una explicación alternativa y ocultista del Nuevo Testamento.
El gnosticismo pronto sirvió de imán para los adeptos ocultistas de la época y sus diferentes ramas pueden considerarse como las primeras sociedades secretas relevantes de la era post-resurrección de Cristo. Contaban con varios grados o niveles de iniciación y el círculo íntimo rendía culto a Lucifer. Estas prácticas fueron posteriormente adoptadas por los templarios. Los caballeros de la Orden del Temple fueron una orden militar y religiosa establecida en el año 1118. Su propósito original era proteger a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén durante las cruzadas, en las cuales lucharon varias batallas y fueron reconocidos por su gran valía. La orden creció rápidamente y en el año 1128 tuvieron la protección especial del Papa, además de obtener favores especiales por parte de varios gobernantes europeos, como la posesión de propiedades por toda Europa. A través de estas donaciones dinerarias y territoriales, los templarios se volvieron extremadamente ricos y poderosos. En 1291, cuando Acre cayó en manos de los musulmanes, los templarios movieron su sede a Chipre y para entonces se habían convertido en los banqueros de Europa, gracias a sus grandes riquezas y a su expandida organización. El lema de los templarios era, convertirse en ricos para comprar el mundo entero. Lo consiguieron, y en 1312 poseían, tan solo en Europa, más de 9.000 dominios o propiedades de nobles y señores feudales. Albert Pike, Morals and Dogma. Los caballeros templarios estuvieron fuertemente influenciados por los gnósticos y los assassins, una orden militar árabe despiadada, durante su estancia en Oriente Medio. Varios de los fundadores de la Orden de los Caballeros Templarios eran también iniciados en la secta de los assassins. Los templarios adoptaron las creencias religiosas panteístas de los gnósticos y muchos de los rasgos políticos y organizativos de los assassins. Los templarios representaron el primer intento a gran escala de organizar y movilizar las fuerzas ocultistas con el objetivo de dominar el mundo. Gary H.K. en Route to Global Occupation. La Orden de los Templarios degeneró al verse influenciada por el gnosticismo y la secta de los assassins mientras estaban en Palestina. Algunos de los miembros de los templarios, bajo la influencia de la secta de los assassins, practicaron el culto al sexo, falicismo, satanismo y veneración de Baphomet, el ídolo de los luciferinos. La sodomía era un rito de iniciación de los templarios. En 1307 los templarios fueron acusados de herejía e inmoralidad por uno de sus miembros, por lo que Felipe IV de Francia lanzó una investigación sobre los supuestos crímenes de la orden. El 15 de octubre el rey mandó a arrestar a los templarios de Francia y estos admitieron haber cometido importantes crímenes y haber participado en juramentos blasfemos contra Jesucristo en el momento de ser aceptados por la orden. Confesaron que, al iniciarse, les pusieron delante un crucifijo con la figura de Cristo y les preguntaron si creían en él. Si decían que sí, les reprochaban diciendo que Jesús no era Dios y que era un falso profeta. Después les enseñaban una cabeza con barba de aspecto demoníaco y les obligaban a venerarla. Todos confesaron que les obligaron a escupir en un crucifijo y muchos declararon que fueron obligados a cometer obscenidades y prácticas antinaturales. Algunos dijeron que, al negarse a realizar tales actos, fueron amenazados con ser encarcelados o incluso asesinados. El Papa Clemente V, al no creerse en un primer momento estas horribles confesiones, decidió llevar a cabo su propia investigación e interrogó a otros 72 templarios en presencia de notarios y cardenales. Los templarios confesaron los mismos crímenes que habían confesado los otros templarios al rey Felipe IV. Resultó ser que los caballeros templarios habían sido maestros del engaño y expertos en la duplicidad, aparentando servir a Cristo de cara al público, pero venerando realmente a Lucifer en su círculo íntimo. Edith Starr Miller, Occult Theocracy. Los templarios, como todas las demás órdenes y asociaciones secretas, tenían dos doctrinas. Una protegida y reservada para los maestros y otra que mostraban al público. Albert Pike, Morals and Dogma. Ante estas confesiones, Felipe IV persiguió más que ningún otro monarca a los templarios, sentenciándolos a muerte bajo acusaciones de conspiración y culto a Satanás y consiguiendo que finalmente el Papa Clemente V aceptara abolir la orden. Se quemaron más de 50 templarios en la hoguera, incluyendo el gran maestro de la orden, Jacques de Molay, y se confiscaron la mayoría de sus propiedades. No obstante, los templarios siguieron operando a escondidas. Antes de que lo mataran, de Molay había construido 4 logias metropolitanas, en Edimburgo, París, Estocolmo y Nápoles. La orden de los templarios sobrevivió bajo otros nombres y con jefes desconocidos, siendo revelada solo a aquellos que, después de haber pasado una serie de grados, probaron ser merecedores de guardar el peligroso secreto. Albert Pike, Morals and Dogma.
Es en este momento cuando los templarios se mezclaron con otra orden ocultista secreta llamada Orden Rosacruz, fundada por Christian Rosenkreuz. Posteriormente buscaron ser conocidos en público para expandir sus planes de dominación mundial y vieron en la masonería una organización benévola que les serviría como herramienta para ello. Consiguieron infiltrarse en las logias masónicas europeas, que originariamente estaban únicamente constituidas por constructores, picapedreros y artesanos, los cuales constituían lo que se llama masonería operativa. Estos gremios de constructores fueron responsables de grandes obras arquitectónicas como son las catedrales, pero poco a poco estas dejaron de construirse y la masonería operativa, basada en la construcción, fue desapareciendo para dar paso a la masonería especulativa, la cual estaba formada por adeptos ocultistas que nada tenían que ver con la construcción. Esta transición, que empezó sobre el año 1640, duró unas cuantas décadas, hasta que en 1717 se construyó la primera gran logia en Londres. Esta nueva orden se expandió rápidamente y a finales del 1700 se estableció firmemente como una organización conocida por sus buenas obras, siendo positivamente vista por el público. En el siglo XVIII los iniciados de esta nueva orden creyeron que había llegado su momento y que era necesario superponerse a cualquier autoridad y traer un orden social bajo el lema de la igualdad. Albert Pike, Morals and Dogma. En 1776 surgió una nueva sociedad ultra secreta dentro de la propia masonería, formada por los miembros de más alto grado, que fueron conocidos como los Illuminati de Baviera. Esta nueva orden secreta fue fundada por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776. El objetivo expreso de la orden Illuminati era abolir el cristianismo y anular todo gobierno civil. John Robinson, Proofs of a Conspiracy. El propio Adam Weishaupt dijo que el plan de los Illuminati para traer un nuevo orden mundial solo puede resultar exitoso a través de sociedades secretas, las cuales, en secreto y en silencio, controlarán a todos los gobiernos del mundo. La orden se expandió rápidamente a otros países, donde se construyeron logias. En 1782, en el Congreso Masónico de Wilhelmsbad, los Illuminati solidificaron su posición como los líderes del nuevo orden mundial. En esta época, Weishaupt tuvo éxito forjando una alianza entre la masonería iluminada y la creciente red de banqueros de los Rothschild, dando a la orden los medios económicos necesarios para llevar a cabo su plan de dominación mundial. Weishaupt convenció a muchos líderes cristianos para que se unieran a su causa, haciéndoles creer que los Illuminati eran una organización cristiana creada para unificar al mundo y servir a Cristo. Usando la tapadera de que trabajaban por la Unión Cristiana Mundial, Weishaupt consiguió ganar el respaldo de numerosos líderes crédulos que pensaban que estaban trabajando para una buena causa. De hecho, cada acción que realizaban estaba diseñada por Weishaupt para acercar cada vez más a los Illuminati a su objetivo de dominación mundial. Nesta Webster, World Revolution. The Plot Against Civilization. Aunque oficialmente las actividades de los Illuminati cesaron en la década de 1780, de manera no oficial su agenda continuó avanzando a través de las redes de logias masónicas iluminadas que habían sido estratégicamente colocadas con anterioridad. La Logia del Gran Oriente de Francia y posteriormente los líderes masones de Italia y Estados Unidos, fueron los principales impulsores de la agenda Illuminati durante esta época. Habiendo dominado ya el sistema político en Europa, la orden Illuminati había progresado sustancialmente a finales del 1700 y el 31 de mayo de 1801 se creó el primer Supremo Consejo de los Soberanos Grandes Inspectores Generales del Essex y último grado del rito escocés antiguo y aceptado. Todos los demás supremos consejos del mundo derivan de este. Durante el 1800 los Illuminati se centraron en Estados Unidos y durante el siglo XIX la masonería experimentó un gran crecimiento, particularmente durante la segunda mitad de este siglo. También crecieron cultos derivados de la masonería, como la Sociedad Teosófica de la ocultista Helena Blavatsky, el unitarismo cristiano, los Testigos de Jehová o la Iglesia Mormona fundada por Joseph Smith, un masón de grado alto. A finales del 1800 la masonería había crecido aún más y tenía una presencia absoluta en la política estadounidense. Es en esta época cuando Alberto Pike, siendo ya el líder del rito escocés de la masonería, escribe su libro Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, que es considerado como la Biblia de la masonería moderna. Las fuerzas ocultistas que habían tomado el control de América, también hicieron lo propio con la Unión Soviética. En 1847 un intelectual llamado Karl Heinrich Marx se unió a una de las ramas de los Illuminati llamada la Liga de los Justos.
Es un hecho documentado que Mazzini, el líder europeo de la masonería iluminada, y Marx estuvieron estrechamente asociados durante un período de tiempo determinado. Edith Starr Miller, Occult Theocracy. Mazzini y sus masones internacionales usaron a Marx para infiltrarse en el creciente movimiento socialista y laborista. La primera internacional fue apoyada por la masonería en todos lados y especialmente por la Logia del Gran Oriente. Es complicado escribir sobre estas cosas con calma. Engañar a las personas trabajadoras, que no tenían ni la educación ni el conocimiento para saber hacia dónde les estaban dirigiendo realmente, es igual de cobarde que guiar a un ciego hacia un agujero. Sin embargo, esto es exactamente lo que hicieron por la clase obrera los que dirigieron la primera internacional Nesta Webster, World Revolution. Este movimiento, completamente controlado por las sociedades secretas, acabó siendo impuesto al pueblo ruso gracias a la ayuda de las logias masónicas rusas, la asistencia de Trotsky y de Lenin, y más tarde Stalin, y la ayuda externa de los banqueros internacionales como los Rothschilds. Los Illuminati han estado detrás de todos los grandes eventos de los últimos siglos. La Revolución Francesa, el crack del 29 en Nueva York, las dos guerras mundiales, las guerras civiles de varios países, la Guerra Fría, los atentados terroristas, en todos estos eventos los Illuminati han financiado ambos bandos del conflicto. Ellos mismos crean el problema, guerras, atentados, etc. Y luego dan la solución, unificación de gobiernos, leyes restrictivas de los derechos de los ciudadanos. La solución que ofrecen siempre va encaminada a unificar a todos los países del mundo bajo un gobierno, una economía y una religión única, el nuevo orden mundial. Planean sus objetivos en reuniones secretas ocultistas como el Bohemian Grove, una reunión anual en una zona restringida de los bosques de California donde se realizan rituales de índole satánica y sexual y a la que acuden las personas más influyentes del mundo. El Club Bilderberg, fundado en 1954, es otra de estas reuniones anuales y se celebra en un hotel de lujo diferente cada año. Los principales impulsores de este selecto club de élite son la banca de los Rothschild, David Rockefeller y Henry Kissinger. Varios investigadores e infiltrados han confirmado que en estas reuniones se deciden los eventos importantes del mundo que van a pasar en un futuro. Por ejemplo, la elección de un determinado presidente, la invasión a ciertos países, las crisis económicas, etc. Los presidentes de casi todas las naciones del mundo pertenecen a la masonería. Los casos más conocidos son los presidentes norteamericanos, que desde George Washington han pertenecido prácticamente todos a la masonería. Tanto George Bush padre como George Bush hijo, por ejemplo, pertenecen ambos a la conocida logia Skull and Bones. Esta logia masónica se fundó en 1832 en la Universidad de Yale, Estados Unidos. El profesor Anthony Sutton, autor del libro American Secret Establishment, destapó esta sociedad secreta después de descubrir información confidencial con una lista de los miembros de la logia. En su libro muestra cómo en la doctrina educativa de la Universidad de Yale a principios del siglo XIX, se observan semejanzas con la ideología de los Illuminati, probando que el sistema educativo fue infiltrado por estas sociedades secretas. En la actualidad la masonería está más extendida que nunca y toda la gente que alcanza cierta fama forma parte de ella. Uno de los símbolos que más usan es el ojo que todo lo ve que aparece en el billete del dólar americano, representado con una mano tapando un ojo, el ojo de Lucifer. Se puede ver claramente que muchos famosos enseñan simbología masónica en público. Por ejemplo, Usain Bolt llevó un anillo masón en un anuncio de televisión. El exjugador de Lamba Shaquille O'Neal llevó un anillo masón a un programa de televisión e incluso le preguntaron por él y dijo que efectivamente era lo que parecía. Marilyn Manson, reconocido satánico, también llevó un anillo masón en una entrevista. La industria del entretenimiento, Hollywood, música comercial, televisión, etc. está repleta de estos símbolos. También hay muchos logos que incluyen simbología Illuminati masónica, especialmente la pirámide y el ojo que todo lo ve. Evidentemente la NASA, siendo una agencia del gobierno, no iba a quedar fuera de la influencia masónica. La mayoría de sus miembros, seguramente todos, pertenecen a la masonería. James Edwin Webb, que fue el administrador de la NASA desde 1961 hasta 1968, era masón. Kenneth S. Kleinknecht, manager de los módulos de comando y servicio del programa Apollo, era un masón de grado 33 que en 1969 publicó un artículo en la Masonic Magazine donde decía: nótese cuántos astronautas son también masones. Edwin E. Aldrin Jr. L. Gordon Cooper Jr.
Don F. E. Isle, Walter M. Schirra, Thomas P. Stafford, Edgar de Mitchell, Paul J. Weitz y Gus Grissom. Podemos dudar de la relevancia de la masonería en la era moderna cuando sus representantes han hecho historia yendo al espacio exterior. Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres que supuestamente pisó la luna, tiene una fotografía junto a Luther A. Smith, el gran comandante supremo masón, en la que se le ve sujetando la bandera masónica del Consejo Supremo de la Jurisdicción del Sur. Otros conocidos astronautas masones fueron Edgar Mitchell, miembro de la Orden de Molay que supuestamente fue a la Luna en la misión Apollo 14, James Irwin de la misión Apollo 15, miembro de la Logia Tejón No 104 en Colorado Springs, Fred Aise de la misión Apollo 13 y John Glenn de la misión Mercurio 6. Sabiendo que los astronautas son masones, no es de extrañar que ninguno revele el gran engaño. Es más, tan solo 550 personas han ido supuestamente al espacio a fecha de 2016, por lo que guardar el secreto es bastante fácil, ya que realmente no hay mucha gente involucrada en la gran estafa y los que forman parte de ella pertenecen a una sociedad secreta. No es casualidad tampoco que la ONU, una de las organizaciones del nuevo orden mundial, tenga el mapa de la Tierra plana en su propio logo. La élite y el satanismo, la naturaleza satánica de la masonería moderna y de los Illuminati es innegable. Albert Pike, considerado como el fundador de la masonería moderna, empieza su libro Morals and Dogma con la siguiente frase: Lucifer, el portador de la luz. Extraño y misterioso nombre para darle al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana. Es él el portador de la luz que con su esplendor ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudéis. Pike dio las siguientes instrucciones a los 23 consejos supremos masónicos del mundo. Lo que debemos decir a las masas es que rendimos culto a un Dios, pero es el Dios que uno adora sin supersticiones. A ti, soberano gran inspector general, decimos esto. La religión masónica debe ser mantenida en la pureza de la doctrina luciferina por todos nosotros, los iniciados de grado alto. Esto se lo puedes repetir a los hermanos de grado 30, 31 y 32 en otro fragmento de su libro. Pike dice: si Lucifer no fuera Dios, le calumniaría a Adonai, el Dios de los cristianos, que sus obras prueban odio, crueldad y barbarismo hacia el hombre y repulsión a la ciencia. Sí, Lucifer es Dios, y desafortunadamente Adonai también es Dios, pues la ley eterna es que no hay luz sin sombra, belleza sin fealdad y blanco sin negro. La religión filosófica pura y verdadera es la creencia en Lucifer, el que es igual a Adonai, pero Lucifer, Dios de la luz y del bien, lucha por la humanidad contra Adonai, el Dios de la oscuridad y del mal. Pike revela en ese fragmento una de las claves de la filosofía masónica Illuminati. Ellos creen que Lucifer, en forma de serpiente, quería salvar a la humanidad en el jardín del Edén dándole a Adán y Eva el fruto prohibido del conocimiento. Según ellos, Dios es un ser malvado que quiere guardar todo el conocimiento divino para él, y Lucifer es el verdadero salvador de la humanidad. Manley Palmer Hall, autor ocultista y masón de grado 33 del rito escocés, escribió en su libro Lost Case of Freemasonry lo siguiente: cuando el masón aprende que la clave del guerrero es la correcta aplicación de la dinamo del poder viviente, entonces ha aprendido el misterio de su gremio. La hirviente energía de Lucifer está en sus manos y antes de poder avanzar, debe demostrar que puede aplicar correctamente esta energía. Elena Blavatsky, escritora ocultista y teósofa, escribió en su libro La Doctrina Secreta, otro pilar de la masonería moderna, lo siguiente: una vez se deje de ver a Satanás de la manera supersticiosa, dogmática y antifilosófica en la que lo ve la Iglesia, entonces se convierte en la grandiosa imagen de alguien que hizo del hombre terrestre un hombre divino. El que dio al hombre la ley del espíritu de la vida y el que le liberó del pecado de la ignorancia, y, por tanto, de la muerte. Anton Sandor Lavey, masón de grado 33, fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica, escribió en su libro de Satán y Rituals lo siguiente: el ritual satánico es una mezcla de elementos gnósticos, cabalísticos, herméticos y masónicos. Las órdenes masónicas han incluido a los hombres más influyentes de muchos gobiernos, y literalmente cualquier orden ocultista tiene raíces masónicas. Después de leer lo que dicen los masones más influyentes de los últimos siglos, podemos concluir que efectivamente la masonería, y por tanto la élite Illuminati que deriva de ella, tiene una filosofía basada completamente en el satanismo. Esto, no obstante, no es revelado al público general, sino que es algo que solo conocen los masones del grado más alto. La masonería, como todas las demás religiones, misterios y alquimias, guarda sus secretos de todos excepto de los adeptos y de los sabios o elegidos, y usa falsas explicaciones e interpretaciones de sus símbolos para engañar a aquellos que merecen ser engañados.
Parte de los símbolos son mostrados a los iniciados, pero también son engañados. No es el objetivo que estos entiendan los símbolos, pero sí que crean saber su significado. Su verdadero significado está reservado para los adeptos, los príncipes de la masonería. Albert Pike, Morals and Dogma. Aquí Pike confirma que el verdadero significado de los símbolos de la masonería solo lo saben los masones del más alto grado, y que todas las demás personas, incluyendo los masones de grado bajo, son intencionadamente engañados con falsas explicaciones e interpretaciones. Prácticas satánicas de la élite. Algo recurrente en las altas esferas de la política y de la industria del entretenimiento son los casos de pedofilia, rituales satánicos e incluso sacrificios humanos. Para entender por qué la élite realiza estas terribles prácticas, conviene leer lo que dice el famoso satanista Aleister Crowley en su libro Magic in Theory and Practice. Sería ignorante condenar como irracional la práctica de aquellos salvajes que arrancan el corazón y el hígado de un adversario, y lo devoran mientras aún está caliente. En cualquier caso, los antiguos magos tenían la teoría de que todo ser viviente es un almacén de energía que varía en cantidad según la salud y tamaño del animal, y en calidad según su carácter mental y moral. Al morir el animal, se libera repentinamente esta energía. El animal, por tanto, debe ser sacrificado dentro del círculo o del triángulo, según el caso, para que su energía no escape. Para obtener la mayor energía espiritual, uno debe escoger la víctima que contenga la fuerza más grande y pura. Un niño varón de perfecta inocencia y gran inteligencia es el sacrificio más indicado. El sacrificio de sangre, aunque es más peligroso, es más eficaz, y en casi todas las situaciones el sacrificio humano es el mejor. Esta explicación de Crowley cuadra a la perfección con los casos más conocidos de pedofilia y rituales satánicos de la élite. El caso Bar España incluye a altos cargos de la política española que abusaron sexualmente de menores e incluso les obligaron a presenciar asesinatos rituales de niños dentro de un círculo que contenía un pentagrama satánico en el centro. Las escalofriantes declaraciones en vídeo de los jóvenes que fueron víctimas y testigos de estas prácticas se pueden encontrar online. John DeCamp, ex senador estadounidense, veterano de la guerra de Vietnam y actual abogado, cuenta un caso muy similar al anterior en su libro de Franklin Covey Rap, Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska. DeCamp prueba mediante numerosos documentos que altos cargos de la política estadounidense e incluso el propio FBI, estuvieron involucrados en un círculo de pedofilia, prostitución infantil, tráfico de drogas, pornografía infantil y asesinatos rituales. Jimmy Savile fue un prolífico presentador de la cadena de televisión inglesa BBC durante muchos años y tenía relación directa con la gente más famosa de la industria del entretenimiento. Después de su muerte en 2014, salieron a la luz decenas de acusaciones sobre abusos sexuales a menores por parte de Savile durante la década de los 60, 70 y 80. Mientras trabajaba en la BBC, también habían surgido rumores y acusaciones que fueron ignoradas por las autoridades. Sorprendentemente, Savile fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra por sus actos caritativos y también fue nombrado caballero papal por el Papa Juan Pablo II en la década de los 90. Celebridades del mundo del entretenimiento como Ralph Riekerman, bajista del mítico grupo de rock Scorpions, Mancow Muller, presentador de radio y televisión, Corey Feldman, actor estadounidense de cine y televisión que se hizo conocido en la década de 1980 con papeles en películas como Los Goonies y Cuenta conmigo, o el actor Elijah Wood, conocido por su papel de Frodo en la saga del Señor de los Anillos, todos han declarado públicamente que hay una red de pedofilia que opera en las altas esferas de Hollywood y que cuenta con la protección de las autoridades. Como explica Crowley, ellos creen que tener sexo con un joven varón les da una energía vital pura, algo que para cualquier persona normal resulta una completa locura. Pero los individuos que forman parte de esta élite no son personas normales, sino que albergan espíritus malignos, demonios, y no sienten las mismas emociones que nosotros. Son verdaderos psicópatas. El motivo del gran engaño, como hemos visto, la élite que gobierna en la sombra tiene el objetivo de crear un nuevo orden mundial basado en el ocultismo y el satanismo. Creen que Lucifer es el salvador de la humanidad que quiere liberar al hombre de su condición de mortal, proporcionándole el conocimiento divino que Dios prohibió a Adán y Eva en el jardín del Edén. El Dios bíblico para ellos es un ser malvado que debe ser eliminado de nuestras vidas y sustituido por Lucifer. El Satanás fue homicida desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando profiere la mentira, está diciendo lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Satanás es el padre de la mentira, y como hemos visto en este libro, la élite masónico-satánica le rinde culto. Es por ello que han usado falsas teorías para crear una realidad paralela en la que Dios no existe. La Biblia dice que Dios lo creó todo y que el ser humano es el centro de esa creación. La élite en cambio nos dice que el Big Bang lo creó todo sin ningún motivo, que el ser humano es simplemente un producto de la evolución y que la Tierra es un planeta insignificante dentro del inmenso espacio exterior. Bajo esta cosmovisión nihilista, nuestra vida no tiene sentido y nuestros actos no tienen ninguna trascendencia, ya que tarde o temprano nuestro cuerpo morirá y el universo llegará a su fin. Al universo no le importa lo que hagas. Pero si incluimos a Dios en la ecuación, todo cambia. De repente la vida humana tiene un sentido y un propósito. Conocer y amar a Dios, el creador de todo lo que existe. Nuestra vida carnal es de suprema importancia, pues lo que hagamos en esta vida determinará nuestra posterior vida espiritual, en forma de alma. Esto es lo que no quieren que descubramos. Nos prefieren encerrados y deshumanizados dentro de una matrix materialista. Las consecuencias de una sociedad alejada de Dios se pueden ver claramente en la actualidad. Las personas se han vuelto materialistas, superficiales, egocéntricas, distraídas con cosas mundanas sin importancia y reacias a lo espiritual. En adición, es mucho más sencillo manipular a una sociedad que no tiene valores morales objetivos. Lo que está bien y lo que está mal se vuelve relativo y fácilmente moldeable por parte del gobierno, que usa los medios de comunicación como instrumento para controlar a las masas. Como dijo Jim Morrison, quien controla los medios de comunicación, controla las mentes. A causa del adoctrinamiento que han sufrido las masas, pocas cosas causan un rechazo inicial tan grande como pronunciar las palabras "la Tierra es plana". Hemos sido programados para pensar que la cosmovisión que tenían todas las civilizaciones antiguas es absurda, cuando en realidad estaban en lo cierto. A través de los libros de geografía se les enseña a los niños que la Tierra es un globo gigante girando alrededor del Sol, cuando todavía son demasiado pequeños para entender correctamente el significado de tales cosas. La historia se les repite continuamente, año tras año, hasta que alcanzan la madurez, momento en el cual están tan distraídos con otros asuntos que no les importa si lo que les han enseñado es cierto o no, y, como no ven a nadie contradecir tales enseñanzas, asumen que son ciertas. Aceptan una teoría que, de haberla descubierto a los 18 años de edad, hubieran rechazado rotundamente. Las consecuencias de una mala enseñanza son mucho más desastrosas de lo que se pueda imaginar, especialmente en una sociedad ignorante y libertina como la nuestra. El intelecto se vuelve débil y la conciencia atrofiada. David Wardlaw Scott, Terra afirma. Al escoger el camino de la verdad, la sociedad va a hacer todo lo posible para que vuelvas a ser uno más del rebaño. Te llamarán todo tipo de nombres despectivos y, en vez de debatir calmadamente y usando la lógica, intentarán ridiculizarte y atacarte personalmente. Pero como dijo Charles Simmons, el ridículo es el primer y último argumento del necio. Y es que la verdad nunca va a ser bien recibida por el ciudadano medio adoctrinado que se informa únicamente a través de los más media controlados por el gobierno. George Orwell tenía razón cuando dijo, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario a causa de la creciente popularidad de la teoría de la Tierra plana. La élite ha tenido que usar actores masones que fingen ser científicos expertos como Neil deGrasse Tyson o Bill Nye para ridiculizar esta teoría en televisión y así mantener a las masas adoctrinadas. Pero a pesar de sus esfuerzos, la verdad no puede permanecer oculta durante mucho tiempo y cada vez hay más pruebas que desmienten su ficticio modelo del universo. En Salmos 19:1 se dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esto quiere decir que Dios nos ha dado suficientes pruebas visibles para que creamos en Él, pero no podremos verlas hasta que dejemos de lado las teorías pseudocientíficas que nos han implantado desde pequeños y empecemos a ver el mundo tal y como es en realidad. La ciencia, la observación, la experimentación y las sagradas escrituras prueban que vivimos en un plano inmóvil situado en el centro del universo, que todos los cuerpos celestes giran alrededor nuestro en el firmamento y que todo lo que existe ha sido diseñado de manera inteligente por un creador. Si la gente supiera la verdad, el mundo ficticio que la élite ha creado para nosotros caería y volveríamos a estar en el lugar de suprema importancia que nos corresponde.